Hola, bienvenidos a este podcast, El Cine en Pausa. Nosotros somos Brian Galván, José Ángel Guadarrama y Saori García. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la película Una familia del futuro, que yo considero nos deja en su mayoría como mensaje la perseverancia, la unión a la familia y la resistencia a los problemas. Pero, ¿tú qué opinas, Brian? Ok, comenzamos desde el inicio. La película, cuando en sus primeros momentos nos relata la historia de un chico llamado Luis, el cual está muy fascinado por los inventos tecnológicos y contemporáneos de esa época. Él trata de buscar en sí una familia que lo adopte o también recuperar los recuerdos para poder visualizar pues, a la persona que lo abandonó. Recordemos que Luis era una persona huérfana, fue abandonado desde que nació por su madre, ahí en el orfanatorio donde lo cuida una mujer muy linda, y tiene un compañero de cuarto que se llama Du, no sé cómo le dicen ahí en la película. Tiene Toby, ¿no? No. No. Empezaba con D, solo recuerdo eso. Bueno, sí, como tú. Sí, no, tú. Entonces, este compañero va a ser muy importante para la trama principal. Bueno, ya en la historia, en el desarrollo de la historia. Al comienzo, él asiste a una feria de ciencias donde va a presentar uno de sus proyectos más interesantes que le hace escanear su memoria de tal manera que pueda recuperar los recuerdos en una pantalla. Y esto tiene un desarrollo muy crítico, ya que es saboteado por este compañero de cuarto que mencionábamos hace un momento, el cual viene del futuro y está provocando que Luis no tenga un final o una vida muy feliz. El nombre del compañero, lo acabo de investigar, se llama Gu. Y supuestamente le está molesto, ya que en el pasado, cuando era chico, perdió un partido de béisbol porque se quedó dormido o algo así, fue lo que recuerdo. Y como lo dices, trataba de sabotear todo lo que trataba de hacer Luis para que no lograra su cometido, ¿no? Ajá, pero bueno, yo creo que eso pasó más porque le tuvo coraje. Se quedó dormido porque su compañero estaba haciendo su invento y pues no pudo dormir, no descansó bien. Y lo que vemos pues es un rencor, un coraje hacia él, y pues quiere venganza. O sea, él quiere que él sufra de la misma forma que él sufrió. Y pues sí, a lo mejor sí fue un poco su culpa, pero pues nunca se lo hizo saber. O sea, nunca le dijo de que, ¿sabes qué? Ya no hagas eso, o yo me voy, o algo por el estilo. Entonces como que ahí también les hizo falta un poco de comunicación, porque pues uno no sabía, y el otro lo único que hacía pues, era dejarlo pasar. Y pues las constantes noches sin dormir provocaron que él se quedara dormido, y pues sobre todo que le hayan pegado, porque por eso es que le agarró coraje, porque le pegaron. Sí, recuerdo que en una escena sale todo moreteado. Ese tipo de escenas se me hacen muy graciosas de la película. Bueno, conforme pasa la historia, Luis es auxiliado por un niño del futuro que viene a remediar algunas cosas que hace. Bueno, en esa película lo llaman también el del sombrero. ¿Por qué? Porque este chico tiene un ayudante que es un sombrero tecnológico inteligente, que es el que sabotea el invento. Entonces se quiere apropiar del invento, pero es auxiliado por este chico. No recuerdo bien cómo se llama. ¿Su hijo del futuro? Ajá. Bueno, es auxiliado, y en el principio no le cree Luis, porque obviamente ¿cómo vas a creer que alguien viene del futuro si no tienes alguna prueba? Entonces, precisamente para comprobar que pertenecía a otro tiempo, bueno, es arrastrado hacia una máquina del tiempo, que nos vamos a enterar muy pronto
quién fue el desarrollador de este mismo invento. Entonces lo traslada hacia el futuro, hacia una época más adelantada, y Luis se fascina por todos los inventos que logra visualizar dentro de esta época, como burbujas que trasladan sin la necesidad de algún combustible, los edificios que se construyen en un par de segundos. También podemos visualizar las naves que viajan a través del cielo, y hay muchos edificios muy gigantes. Entonces precisamente este tipo de transportes los hacen llegar a estos lugares, pues, que serían muy difíciles de alcanzar si tuviéramos lo que tenemos en esta época, nada más coches, motocicletas. Es por eso que vemos una diferencia entre el tiempo en el que está viviendo Luis, que se asemejaría al que estamos viviendo nosotros, y hacia una época, pues, que está dominada por los inventos tecnológicos. Y lo importante aquí es que se ve muy limpia la época, o sea, no hay ruido visual, tampoco hay mucha contaminación, únicamente logramos percibir paisajes pulcros, donde seguramente, pues, se va a continuar desarrollando esta película. ¿Qué es lo que te deja de enseñanza a ti eso, Sao? A mí, pues, como les dije hace rato, siento más que nada esa comunicación entre compañeros, amigos, porque pues yo siento que eso se pudo haber evitado si hubiera hablado su compañero, o sea, si le hubiera dicho lo que le molestaba. Y sobre el principio, que vemos que lo que quiere es como buscar a su mamá, pues siento que todos alguna vez hemos pasado por eso, o sea, alguna vez hemos querido saber el motivo de las cosas, y eso, pues, a veces o nos ayuda o nos afecta, porque si sabes la verdad, o te hace sentir mejor o te sientes peor. Entonces yo siento que va variando un poco. Y sobre también de la venganza, o sea, siento que también hablan de que pues no logró lo que él quería y pues por ende se va a vengar. Y siento que como que no, o sea, a veces lo mejor es no dejarlo pasar. O sea, al final las cosas buenas pues te llegarán en su momento. ¿O tú qué opinas, José? Yo creo que tiene razón. Y volviendo a lo del chico que vuelve del futuro, creo recordar que su nombre es Wilbur. Wilbur. Y creo que fue una pieza muy importante en la película, porque al volver en un punto en el que Luis estaba como a casi nada de rendirse por restaurar su invento, ¿sí, no? Sí, sí. Tratar de volver a arreglarlo y hacer que funcione. Es como, bueno, llega en un punto clave para que Luis no se rinda, al llevarlo al futuro en el año 2037. Sí, me parece. Pues le muestra todos los cambios, como lo dices tú, Brian, lo que puede encontrar en el futuro y todo lo que puede, pues, lo que tendría a su alcance, ¿no? Si volviera a restaurar su máquina. Y creo que también eso es una parte importante de la reflexión, que pues la retomaremos más al término del episodio. Ok. Sabes, siento que el que Disney nos haya querido vender esta imagen de un futuro perfecto contribuye a que las personas, y justamente lo que te mencionaba, y es que en todo momento de la película siento que puede haber reflexiones, es que avancemos hacia el futuro, sí, pero mejorando lo que ya existe. Por ejemplo, en esa época en la que pertenece Luis, vemos un paisaje todavía muy condecorado, muy poco vistoso, muy poco agradable incluso a la vista, y es lo que en el futuro nos relata totalmente lo contrario, que podemos encontrar espacios sin contaminación, espacios pulcros, incluso colores muy llamativos que no hacen ruido visual. Entonces eso a mí siento que me deja de enseñanza, que todo lo que hagamos para el futuro tiene que ir mejorando lo que ya tenemos aquí en nuestra época actual.
Y es que, por ejemplo, incluso con lo de los transportes de burbujas, tratan de aparentar, o más bien de expresar que lo que hagamos en el futuro, incluso para trasladarnos, tiene que afectar muy poco al ambiente. O bueno, yo es lo que logro rescatar de esta escena. Entonces, después de que Wilbur lleva y hace que Luis vea esta época, lo trata de convencer de que ahora vaya a la feria de ciencias nuevamente, a reparar su invento, y ahora sí pues logre convencer al jurado de los inventos que él hace. Entonces esto me deja de reflexión que Wilbur se porta muy buena persona con él, es un amigo, bueno, o hasta ese momento lo considera como un amigo cercano a Luis, y trata de evitar que el del sombrero se lleve el invento. ¿Por qué? Porque el del sombrero está empeñado, ya dijimos que es su compañero del cuarto, en hacer que Luis fracase en el futuro. Y esto va a tener consecuencias muy feas en el avance de la película, ya casi al término, donde se nos muestra un futuro muy feo, que de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero mientras, Wilbur con Luis tratan de hacer maniobras dentro de la máquina del tiempo, que es una tipo nave espacial, y rompen el volante, lo que causa que choquen contra un edificio y después se averie esta máquina, causándole pues muchos daños externos e internos ahí al invento, y provoca pues que ya no puedan trasladarse ni por el cielo ni entre épocas. Esto sucede pues ya en el desarrollo de la película, donde vemos un poquito más de cerca la época en la que está viviendo Wilbur y la familia que tiene, porque eso es importante. Luis en esta escena conoce al abuelito, a la abuelita de Wilbur, a la mamá de Wilbur, a sus tíos y a algunos personajes extra como el pulpo, que es el pulpo, ajá, y los que están en la entrada. Son como dos personas que están plantados en una maceta y tratan de hacer que toquen el timbre, ¿no? Y el pulpo, que es el mayordomo de la familia. Y un robot, no recuerdo cómo se llama el robot. Está muy chistoso porque tiene extremidades muy delgadas y le permite que pueda estirar tanto las piernas como las manos. Y eso también va a ser importante para el desarrollo de la película un poquito más adelante. Bueno, los conoce, la mamá muy simpática de Wilbur hace que las ranas cante, ¿no? Tiene una banda, banda con las ranitas. Con las ranitas. Sus tíos, me parece, son los hermanos de esta chica. Es el del títere. El del títere. Una que maneja un tren. Una chava que maneja un tren. Pero ella es su prima, ¿no? Porque ellas son hijos. Prima. Ajá. Ellas son sus primas. Su prima, Y el de las pizzas, ¿no? El de las pizzas. Sí, es un chofer de una nave espacial en el que reparte pizzas. Y se ve muy chistoso porque tiene como traje de superhéroe, ¿no? Sí, chistoso. Tiene traje de superhéroe. Bueno, se los encuentra en un momento muy poco oportuno para Wilbur, porque estaban en el taller tratando de reparar la máquina del tiempo. Lo que sucede es que tienen también otro tipo de transportes que son como unos ductos que succionan para moverse y repelen a través de toda la casa. Entonces es por eso que cae desafortunadamente en uno, y Wilbur le había dado las instrucciones claras de que pues no tocara nada ni visitara pues su casa. Entonces ya lo invitan a comer, conoce a la familia, y ahí vemos una escena muy chistosa que hasta mi hermano se rió en esa escena, donde comienzan a pelearse con la comida. Cuando van a comer y se descompone, ¿no? La maquinita para la mermelada. Ajá. Y él lo intenta arreglar, pero no le sale. Entonces a todos les esparce mermelada. Y es más chistoso porque él está como de que no, perdón, que no sé qué. Y todos de que sí, muy bien.
O sea, me da mucha como risa de que como a veces no vemos las cosas de la misma forma. Qué chistoso. Creo que ahí también nos deja una reflexión importante sobre el error, que pues no se castiga el error, sino que se aplaude, ya que el equivocarnos nos encamina o nos lleva a mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, pues eso, que su familia no la haya como pues regañado, castigado, que se haya molestado con él y le haya aplaudido, ¿no? Que tuvo un error, que eso sería lo que lo llevaría a mejorar lo que sucedió. Pues de hecho el diálogo es de los fracasos se aprende, de los éxitos no mucho. Y está bonita, o sea, sí es algo que con lo que te puedes quedar y vivir con esa frase, ¿no? O sea, de que pues a lo mejor sí quería hacer las cosas bien, no me salió, pero ya tengo algo nuevo que sé. Y recuerdo que incluso este chico que empieza a jugar con el cañón de albóndigas, precisamente menciona eso, que él no hubiera logrado construir algo así si no hubiera fallado tantas veces. Y por ejemplo también el papá, que también es una escena muy chistosa, donde el papá el abuelito de Wilbur dice que también si no hubiera fallado no hubiera construido sus pantalones contra el fuego, ¿no? Algo así, en donde se le queman. Y el chiste es ese, que ellos capturan lo importante del fracaso, que es el aprendizaje, que es la mejora continua, que es la enseñanza, la reflexión que te deja el haber cometido un error. Y es que los errores, como bien lo menciona en la película, se aplauden. ¿Por qué? Porque si no existieran este tipo de cosas y todos fuéramos perfectos, hiciéramos las cosas a la perfección, nadie de nosotros se daría cuenta cuando está fallando y cuando tiene que tratar de mejorar parte de su conducta, incluso el trato hacia las demás personas, que es algo que menciona muy importante, la familiaridad, la calidez de las personas, lo humano que debemos de ser hacia nuestros semejantes, hacia nuestra propia familia incluso. Y pues es algo con lo que yo me quedo de reflexión. Y conforme va avanzando la escena, seguimos viendo a este tipo que trata de seguir desprestigiando a la época de Luis, en el que se roba ahora sí el invento y busca capturar a Luis para que le enseñe cómo manejar el escáner de memoria para presentarlo y seguramente pues patentarlo. Entonces lo que sucede en esta escena es que con el sombrero malo ese que les había mencionado, trata de manipular a una rana cantante para que atrape a Luis, lo que da un poquito de risa porque una rana muy pequeña, y ahí es donde están las escenas donde la familia está completa y le menciona que no sabe qué tan elaborado esté el plan, a pesar de que está controlado por el sombrero. ¿Por qué? Pues la rana es muy pequeña y pues obviamente no sería capaz de ni siquiera empujarlo. Después este sombrero viaja a otra época en el que trae a un dinosaurio que trata de capturar a Luis, pues sí, a través de la violencia. Rompe las paredes de la casa en la que se están alojando toda la familia y trata de comerse a Luis en el principio. Ya después, por órdenes de este mismo tipo, solamente trata de capturarlo. Y vemos como toda la familia, y aquí es una escena muy importante también, cuando toda la familia va a auxiliarlo. ¿Qué nos puedes decir de esa escena, Sab? Pues a mí me gusta, o sea, se ve como, a pesar de que, no sé, lo veían como el amigo de su hijo, pues no lo dejaron solo. Él inclusive pues se siente querido, se siente en familia. Nunca fue como de que, ay no, pues es su problema, si no quieren atrapar es su problema, pero pues no, ahí todos fueron a ayudar, todos hicieron algo, a lo mejor algunos de una forma mejor que otro, pero sí, al final todos se ayudaron y me parece que no se lo lleva. Y pues está muy padre, o sea, siento que ahí vemos como que el significado de unión, de
estar para los demás. O sea, y creo que siempre estuvieron para él en ese momento. Y me gustó. Pero, pues, no sé. O sea, siento que precisamente por que era huérfano, pues se sintió tan amado en esos momentos. Aunque no llevaba mucho tiempo conociéndolos. O sea, en que a lo mejor un día, menos de un día, se sintió completamente en un lugar donde sí pertenecía. Y siento que también como que eso influyó mucho en lo que pasa después. Sí, ya después de que toda la familia sale al auxilio de Luis, con las naves espaciales, con los trenes de juguete que tenían, incluso uno con la masa de pizza que trata de encapsular al dinosaurio. Bueno, al final Wilbur es el que termina auxiliándolo y quitándole el sombrero al dinosaurio para evitar que lo siga manipulando pues este tipo malvado. Entonces es cuando también vemos que le ofrecen adoptarlo, ¿no? Es le ofrecí. cuando él menciona que si tuviera una familia quisiera que fueran como ellos. Ellos sienten también la reciprocidad de la calidez y le ofrecen pues quedarse con ellos. Entonces lo importante aquí es que Luis tenía una gorra porque el peinado pues seguramente lo delataba. ¿Por qué? Pues más adelante vamos a saber. Pero cuando Wilbur le quita la gorra, pues se da cuenta de que no pertenece a esa época. Y pues la familia no de mala onda, pero sí tratan de hacer que regrese pues a donde pertenece, ¿verdad? A su tiempo. Entonces es cuando se enfada Luis y sale corriendo porque Wilbur pues evidentemente lo engañó. Le dijo que lo iba a llevar a ver a su madre después de que reparara la máquina, lo cual pues él confiesa que no era cierto. Entonces en un ataque de rabia pues se va de ahí de la casa y es cuando es interceptado por ese chico del sombrero, bueno, que ya es adulto, y se lo lleva para que repare pues su propio invento. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que él pues era su compañero de cuarto en el futuro. Incluso el edificio sigue igual, no sufrió ningún cambio. Y es cuando nos damos cuenta de que le relata la historia de por qué le guarda tanto rencor. El juego pues lo dejó frustrado de por vida y él no pudo continuar. También le confiesa que Wilbur es su hijo en el futuro también, que la chica pues es su esposa y que Luis es el que funda esa época de tecnología y limpieza social. Entonces es cuando nos damos cuenta que Luis es el inventor de todo esto y él tiene un lema muy característico de la película e incluso nos lo muestran tanto al final como al inicio de la película. ¿Cómo es el lema? Camina hacia el futuro. Camina hacia el futuro. Exactamente, es una frase que utilizan mucho en esta película para precisamente hacer que no nos quedemos con nuestros fracasos, más bien que lo retomemos para continuar, que nos sirva de motor para lograr las cosas pues fantásticas que vemos en la película. Y es cuando nos damos cuenta de que después de que Luis le repara el invento, se lo lleva a la empresa que lo va a patentar y nos damos un vistazo de lo malo que ocurre, porque después de que el robot y Wilbur salen al auxilio de Luis, es interceptado nuevamente por el sombrero malvado y vemos como en la medida que firma el contrato el chico nos da el vistazo de un futuro muy caótico, causado precisamente por la acción de Doom, que presenta la patente de este invento y también presenta la patente del sombrero malvado, que después se apropian de la época futura y tratan de consolidar una dictadura, edificios con la cara de este sombrero y que en esta escena pues representan maldad, representan caos, representan la ferocidad que tenía y el rencor que tenía
y es traicionado también por el del sombrero. Entonces nos damos la escena de que después de que todo esto ocurre, Luis regresa y repara la máquina del tiempo de manera muy muy rápida, porque ya están siendo controlados todos por los sombreros, y vemos cómo lo traslada también a esa época, para que vea todo lo que ocurre, pues por presentar el invento que ni siquiera era suyo, y que también es una mala consecuencia por haber confiado pues en un invento tecnológico. Y eso, ¿sabes a qué me asemeja? A que nosotros confiamos mucho ahorita en la inteligencia artificial, nos apoyamos demasiado en estos tipos de chatbots, que al final precisamente hacen eso, que nosotros confiemos todo en los trabajos, incluso en el estudio, y al final pues no resulta, porque en primera pues no aprendemos. Ajá, no se nos queda nada, y al final pues tampoco es una manera moral de acreditar ni de elaborar, aunque a veces facilite nuestras cosas, ¿no? Porque este sombrero le había facilitado muchas cosas y había sido de utilidad para el chico, que al final pues es traicionado por él mismo. Y entonces ya pasamos a un vistazo final de la película, en el que repara la máquina del tiempo, se consolida todo nuevamente como había estado en el futuro, de una manera limpia, con los inventos, y conocemos finalmente al papá de Wilbur, que había sido una intriga, y es precisamente Luis en el futuro. Es cuando ya lo pasa a su habitación y ve todo lo que ha consolidado en este futuro. Se llama Cornelius, le cambian de nombre, ¿no? Es el apellido, ¿no? No, porque el apellido es Robinson, ¿no? Robinson. Pues sí, se le cambian el nombre. Le cambian el nombre a Cornelius cuando lo adoptan. Bueno, que más adelante vamos a saber que es esta familia quien decide adoptarlo, pero para eso pues tiene que regresar a su época actual y reparar su trabajo, que es el escáner de memoria. Y es cuando ya en este vistazo final de la película, ¿qué sucede? Pues ya es cuando llega a su época, y de hecho llega justo en el momento en el que se queda dormido. ¿Cómo dijimos que se llamaba su compañero? Él llega en ese momento y le habla, atrapa la pelota, ganan el juego. Entonces como que también ahí ya no lo ayudó, y él también ya tuvo un buen avance en su vida. Y por parte de él pues ya arregla su máquina, conoce a quienes lo van a adoptar. Me parece que era un maestro que fue a la feria. Y una científica. Eran ellos dos los que estaban ahí. Lo conocen, les gusta su trabajo, hablan con él y se lo llevan. Y pues ya ahí es cuando ya empieza su futuro que vimos. Pero pues como él lo menciona cuando hablan entre ellos, ¿no? El futuro y el del pasado. Que él no hubiera logrado nada si no hubiera pasado lo de esa feria. Entonces ahí como que recapacita y dice, no, pues sí tengo que hacer mis cosas y buscar mi futuro, caminar hacia su futuro. Exactamente. Sí, resaltando esa parte, creo que la filosofía que la película utiliza es esa de caminar hacia el futuro, como lo dice su frase, que nos indica que el destino no lo determina nuestro origen, sino las decisiones que tomamos en el presente, ¿no? Eso es lo que nos da a entender con la frase. Exactamente, que no está cifrado todo, sino que nosotros construimos a través de nuestras decisiones lo que va a acontecer pues en una época venidera. Y es como concluye la película. Siento que a mí me deja de reflexión y me encanta cómo lo adaptan a una animación, el siempre confiar en nosotros mismos, en hacer que nuestros fracasos se conviertan en éxitos y en darle una perspectiva positiva a lo que nosotros consideramos como malo, como negativo. El fracaso, el error, el estropear, el quedar mal ante los demás deben ser cosas que nos orienten, que nos dirijan nuestra vida y hagamos de ello cosas increíbles. Así como
no sé, lo relaciono también un poquito con lo que estamos viviendo ahorita del Mundial. ¿Cuánto tiempo no han tenido que prepararse estos jugadores para que tengan una condición física tan increíble y que fallen muy pocas jugadas y aún así siguen siendo humanos, tratan de hacer lo mejor que pueden en todos los juegos, pero pues siguen siendo humanos y eso es lo importante, que no juzguemos, sino que apoyemos y hagamos que todo lo que nos ocurre pues sea para cosas buenas, para cosas que nos hagan crecer como persona y hagan que nuestro desarrollo integral pues sea más completo. Pues sí, la verdad es que esta película no solo nos enseña viajes en el tiempo o inventos, sino que pues lo principal creo que es crecer como persona, y también sobre que nos recuerda que pues todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos un momento en el que a lo mejor las cosas no van a salir como nosotros queremos, pero pues eso no quiere decir que todo el tiempo va a ser así. O sea, esos momentos pues no definen nuestro valor, y creo que lo que realmente importa es lo que hacemos después. Hay un pequeño dato curioso que yo recuerdo, que, bueno, recuerdo haber leído que decía que la película fue basada en un libro que es es muy corto y se llama Un día en la vida de Wilbur Robinson, creo. Y de ahí parte la película, o bueno, de Disney hacer esa película. La mayoría de películas creo que están Basadas en algún libro. en algún libro. Y qué increíble que hayan tenido la oportunidad y la creatividad de hacer algo tan reflexivo en algo tan animado, o sea, en una caricatura que podríamos considerar, bueno, como niños Divertida. Exactamente. Que te entretiene. Chusca, pero que al final pues se convierte en un mensaje reflexivo para que todas las personas tratemos de darle una perspectiva diferente a lo que vivimos en nuestras vidas. Pues bueno, creo que eso fue todo. Creo que con esto hemos concluido el análisis de esta película. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver. Bye.